En el programa de hoy de Ciencia y Patrimonio hablaremos sobre educación patrimonial. Para ello nos hemos trasladado a la isla de Gran Canaria, en el municipio de la aldea San Nicolás, donde hace algo más de 40 años surgió un maravilloso proyecto, el proyecto comunitario de la aldea. Un proyecto que ponía las bases de la recuperación y el rescate de tradiciones, historia, el patrimonio cultural de las islas. Hoy entrevistaremos a José Pedro, alma mater de este proyecto. A principios de los años 80 se inicia un trabajo de investigación desde un centro educativo de ese binomio inseparable como es el entorno de sus moradores, en este caso pues nuestros mayores. Este proyecto lo iniciamos y lo continuamos de alguna manera, yo y mi mujer Lidia Esther Sánchez González, convencidos de que nuestra cultura popular y tradicional tiene un gran valor cultural porque de alguna manera es la identidad de los pueblos y lo podemos ver reflejado en estos 16 espacios museísticos que tenemos aquí en nuestro pueblo, la aldea. Pero en el caso nuestro también adquiere un gran valor social en la medida en que nuestros mayores se ven valorados, reconocidos, pero sobre todo útiles ante esta nueva sociedad que ellos muchas veces ni entendían cuál era su papel en esta nueva sociedad de las tecnologías. Hoy, afortunadamente, pues son guías del patrimonio. Pero sin lugar a dudas, la gran apuesta nuestra fue el valor educativo de nuestra cultura tradicional y popular. Bueno, nosotros quizás somos de esa generación de maestros en la que el conocimiento estaba en los libros de texto y en el profesor. Pues bueno, normalmente los libros de texto nos venían de la península y muchas veces no entendíamos ni muchas veces el vocabulario que venía dentro de esos libros. Por tanto, lo que hicimos fue salir de las cuatro paredes y buscar el conocimiento fuera de esas cuatro paredes. Y a partir de ahí, pues empezarnos a darnos cuenta de que, bueno, nuestros mayores atesoraban, pues, lo que hoy la UNESCO considera como patrimonio intangible, cultura inmaterial, como es la oralidad. Entonces, el reto nuestro fue cómo llevar todo ese saber popular e incorporarlo en los currículos. Y a partir de ahí, pues, favorece el que nuestros mayores vayan a los centros educativos, pero sobre todo en que los niños empiecen a darse cuenta de ese gran valor que tenían sus abuelos y sus padres. Bueno, empezamos a hacer pequeños trabajos de investigación y a nivel escolar, pero ya a principios de los 90, una de esas grabaciones que hicimos, pues bueno, el sentir de todas las personas mayores siempre era: grábenme por Dios, grábenme, porque no quisiera que conmigo se fuera lo que yo aprendí de mis padres y de mis abuelos, y ellos posiblemente de los suyos. Por tanto, teníamos esa obligación de hacer esa grabación. Pero claro, para hacer esa grabación tenían que darse tres condiciones importantes. La primera, que era la más importante, era que nuestros mayores querían ser grabados. La segunda era que teníamos que saber qué queríamos grabar realmente. O sea, ya teníamos la estructura porque la habíamos trabajado a lo largo de todo este tiempo, que era el ciclo del año, el ciclo de la vida. O sea, para nosotros septiembre marca el principio del año natural nuestro, porque después de la fiesta empieza lo que es la sementera, empieza la actividad económica, por tanto el ciclo empieza. Entonces hicimos un trabajo
de investigación de todo ese patrimonio oral, musical, que abarcaba desde septiembre hasta llegar otra vez septiembre. Pero nos faltaba algo también importante para poder hacer esa grabación, que era quién iba a hacer esa grabación. Porque estamos hablando que iba a grabar el pueblo entero. Y había muchas personas incluso que querían ser grabados y estaban incluso en cama. Entonces, en Canarias no había tecnología para hacer esa grabación de campo, ni experiencia en este tipo de trabajo. Por tanto, pues nos enteramos de Tecnosaga, una casa especializada con montones de premios a nivel nacional e internacional, que solamente se dedicaba a recogida, grabación de campo. Bueno, cuando nos pusimos en contacto con ellos, pues nos comenta que curiosamente tienen de todas las comunidades autónomas, pero de Canarias no tienen nada. Por tanto, el acuerdo era fácil, porque ellos venían gratuitamente, nosotros les facilitábamos aquí la estancia y la única condición que teníamos era que ese producto que saliera, pues ellos pudieran comercializarlo. Pero no estamos hablando de discos de música normal, estamos hablando que eran un trabajo para llevar a museos y a universidades. Entonces al final la condición fue esa y nosotros le dijimos que los brutos tenían que ser nuestros. Entonces se hizo esa grabación. Tuvimos la suerte de que Lothar Sieme apostó totalmente por este proyecto desde los inicios e incluso se nos brindó hacer ese prólogo de ese disco. Es más, cuando salió ese disco, él nos propuso como algo histórico ya, era presentarlo en el Museo Canario y llevar a todas las personas mayores y hacerlo. Y bueno, para nosotros pues fue muy importante. Para entender un poco los logros conseguidos de este proyecto, hay tres razones fundamentales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el lugar, donde estamos ubicados la aldea, en el fondo de un barranco, de una cuenca de Tejeda, incomunicado por tierra y por mar, y esa incomunicación por tierra y por mar propició una economía solidaria. Y dentro de esa economía solidaria, donde todos tenían que ayudarse unos a otros, ahí pervivió la oralidad. Ahí pervivió, pues en esas juntas de trabajo se contaban cuentos, anécdotas, y muchas personas que nosotros grabamos no sabían leer, escribir, pero atesoraban en su memoria pues, un romancero impresionante, o cuentos, leyendas, etc. Otro factor importante es la historia de este pueblo. Este pueblo tuvo 3 siglos luchando por la propiedad de la tierra, hasta que se plantó el cura en el ministerio para hablar con el ministro y contarle lo que estaba sucediendo aquí en este pueblo. La sorpresa fue que el ministro vino a la aldea, lo recibieron, todo el pueblo lo recibió en la playa, hizo un reparto de todas las tierras, confiscó las tierras al terrateniente y las repartió a razón de lo que cada uno tenía y bajo un precio, pero hizo algo importante, que es cedió las aguas de ese barranco y hizo un binomio inseparable como era tierra y agua, o sea, no se puede especular, socializó el agua en este caso. Pero hizo otra cosa importante también, los obligó para controlar todo eso a conformarse en una comunidad. Por tanto, el espíritu cooperativista empieza desde ese momento. Otro aspecto importante es lo que Lothar Sieme llama la cultura de barranco, la cultura. La aldea fue un pueblo que recibió mucha mano de obra de todos lados. De aquí venían arrieros de Lanzarote y Fuerteventura a trabajar con las bestias para llevar el tomate para la playa. Pero muchas mujeres de Fuerteventura vinieron y se quedaron y echaron raíces aquí. De todos los pueblos venían a trabajar. Por tanto, toda la gente que venía de la cumbre bajaba barranco abajo, lo que Lothar decía, esa cultura de barranco. Por eso la aldea no solamente conserva todo lo que es su cultura, sino también toda esa cultura que llegó
y que podemos, a través de pequeños trabajos de investigación, por las diferentes versiones, saber exactamente de qué pueblo viene. Porque aquí lo que no se hizo fue unificar, sino se quedó, cada uno mantuvo, por este caso, sus versiones. Bueno, este proyecto se inicia en una residencia, luego va a un colegio y luego ya al final es como lo que se conforma como proyecto comunitario. El proyecto se inicia realmente en una residencia escolar donde tanto Lidia como yo fuimos destinados. Bueno, nosotros lo que hacíamos en esa residencia era un poco trabajar con los niños por las tardes, todo ese saber popular. Entonces incorporamos a los padres, músicos, artesanos, y ahí empezamos realmente a trabajar la música, y ahí empezó realmente el origen del proyecto. Luego ya nos dejamos la residencia y nos incorporamos al colegio, y en el colegio seguimos con el mismo trabajo. Trabajamos la música fundamentalmente, todo lo que eran las artesanías, y bueno, cuando empezamos a recrear realmente pues, todo lo que es la parte musical, pues nuestros mayores, cuando queríamos recrear algo de sus costumbres, nos decían, sí, era así, pero no era así. Entonces le dijimos, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Entonces a partir de ahí ya empiezan las personas mayores a incorporarse dentro de lo que es el grupo que formamos. Llegamos a vernos 3 generaciones, un grupo de 130 personas, donde reflejamos la música infantil, la música, bueno, quizás más antigua, y luego también la más reciente a través de nuestros mayores. Bueno, en una de las ocasiones, yo le dije a uno de los pastores, a don Isidro, que por qué no hacía un canto de arada, y él me dijo, dice, pero ¿cómo voy a hacer un canto de arada encima de un escenario? Digo yo, pero don Isidro, ¿usted qué quiere? Oír a un buen cantador cantando un canto de arada, de boyero, y sin embargo no ha visto una vaca. Pues más bonito es ver a un pastor de verdad, y esto es un tema educativo. Nosotros lo que vamos a justificar, pues el hombre dice, bueno, pues si usted lo dice, pues lo hacemos. Bueno, lo hizo, y en la primera vez que él hizo ese canto de arada había un público muy grande, y entonces de buenas a primeras me dice, me piden que haga un canto de arada, cosa que yo nunca he hecho en un escenario. Pero cierro los ojos, me reconcentro y me imagino que tengo la yunta y la montaña delante de mí. Y empezó a cantar. Cuando terminó, la verdad que me sentí un poco avergonzado, pero luego le digo a don Isidro, si algún día tuviéramos algún dinero, que no sabemos cómo, porque ni rifamos nada ni jugamos a nada, compramos una yunta. Y casualmente ese mismo año, sin pedirlo, sin solicitarlo, el Cabildo nos dio el primer premio de etnografía. Y con ese dinero compramos la yunta. Ahí empieza realmente en el tema de los museos. Entonces empezamos ya a empezar a crear esos museos, porque entendíamos que era importante, que el escenario es bueno, pero también era bueno también que las personas mayores lo hicieran en el espacio físico donde ellos lo habían hecho. Pues bueno, a partir de ahí, lo que siempre habíamos pensado, esa gran riqueza, esos descubrimientos que habíamos ido recuperando con gente centenaria en esa época, pues pensamos que era importante hacer esa jornada, hacer una jornada donde poder mostrar, y con el estudio comparativo con otras zonas, ver si lo que se daba en la aldea posiblemente pudiera darse en otras zonas. Entonces se crean las primeras jornadas. Se llamaban jornadas regionales de folclore. Las primeras fueron dedicadas a los ranchos, y pudimos tener aquí en la aldea todos los ranchos que en su momento habían. Estamos hablando del año 91. Pudimos tener a todos los ranchos aquí y componentes, en el caso ese, de esa materia. Al año siguiente, pues también entendíamos que el carnaval, porque habíamos descubierto que en la aldea hay un carnaval que vamos, súper interesante, como era vestir a los niños con pieles de cabra, de macho, o cuernos del diablo, y salían.
pues hicimos también unas jornadas dedicadas, en este caso, al carnaval tradicional, donde se dieron cita todos los elementos del carnaval de Canarias, los puches, los diabletes, los indianos, las mascaritas de Tenerife, las cabras, los mayos, en fin, todo. Y así hasta actualmente que vamos por la 28, próximo año la 29, en la que ya la hemos convertido en patrimonio y escuela. Nosotros lo que está claro es que este proyecto, una vez que se inicie con esa junta, empezamos a recrear en casitas que nos iban dejando, pues todos esos elementos identitarios, como pueden ser los museos, la carnicería, la escuela, el médico, en fin, todos esos 16 espacios museísticos que tenemos en nuestro pueblo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos pues, varios proyectos que son proyectos como es el proyecto del cereal, donde viene un instituto y en este caso un colegio de primaria y vienen a la aldea, cavan la tierra, siembran y luego vienen en mayo, la arrancan, lo trillan, pero sobre todo que pueden hacer pequeños trabajos de investigación desde los centros. Bueno, hoy en día entendíamos de que son muchas las publicaciones que se han realizado, no solamente en vídeo, pero pues, por recordar algunas, por ejemplo, el Premio de Canarias, que bueno, que para nosotros supuso un antes y un después, porque de alguna manera rompimos el protocolo de la propia consejería, de la propia gobierno de Canarias, el que querían que fuéramos solamente una persona a recoger el premio y nosotros nos negamos. Nosotros decíamos que el premio no era Juan, ni a Pedro, ni a Antonio, era el proyecto comunitario. Y el proyecto comunitario era un pueblo y por tanto proponíamos 13 personas para recoger ese premio. Al principio decían que era imposible, pero al final accedieron y pudimos ver pues, una pareja de cada generación subiendo a recoger pues, ese premio. Otro premio que para nosotros supuso algo importante fue el llevar a Cuba en el año 93 del siglo pasado 127 personas a participar en un festival de la 10ª, en este caso a Cuba, en Las Tunas. Pues bueno, nos habían dicho que lleváramos preparado pues, otra muestra, porque de todos los grupos que participaban de habla hispana, posiblemente, por la cantidad, por la gente mayor que había y porque ya nos habían visto, seguramente nos iban a dar el honor de cerrar el festival. Pues bueno, pues preparamos una actuación dedicada a la cultura de migración de ida y vuelta. Bueno, nos dieron el honor de cerrar el festival y cuando hicimos el son, el manzanillo, nos sorprendió ver todo el corralito en pie y nosotros no entendíamos realmente a qué se debía esa. Y al final nos dicen que ese son se había perdido en Cuba y mira por dónde un siglo después fuéramos nosotros a devolvérselo otra vez a Cuba. Bueno, a los 2 años nos conceden la medalla de oro del gobierno cubano por devolver ese son que se había perdido en Cuba. Bueno, hemos participado en proyectos de identidad, grabaciones discográficas, pero no son grabaciones discográficas al uso. Estamos hablando de todas las personas mayores que nunca, como el otro que dice, habían visto un micro y muchos de ellos se vieron después de 40 años y fue grabaciones en directo. Después de 40 años, yo creo que ha llegado el momento de hacer un traspaso ya para que las nuevas generaciones pues, sigan con todo ese patrimonio que hemos venido recuperando. Hoy tenemos que agradecer a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, al Cabildo también, porque de alguna manera pues, nos ha comprado una casa para que la vamos a convertir en la Casa de la Memoria, donde quizás la gran riqueza de este pueblo ha sido que hemos tenido quizás la suerte desde los inicios de grabar toda la memoria de este pueblo. Por tanto, la casa
se va a llamar la Casa de la Memoria. Bueno, yo espero que este proyecto perpetúe en el tiempo, porque de alguna manera perpetuar en el tiempo el proyecto es perpetuar para siempre la memoria de tantas personas que han pasado por aquí y que nos han legado todo ese patrimonio para las generaciones futuras.